Bueno, bienvenidos a la unidad uno de contabilidad financiera. En esta unidad estudiaremos las cuentas de balance bajo el marco colombiano aplicable al grupo 2, es decir, la NIF para pymes incorporada aquí en Colombia. El propósito no es aprender una lista de cuentas ni registrar operaciones de memoria. Digamos que la meta es comprender por qué una partida puede reconocerse como activo, como pasivo o como patrimonio. ¿Cómo se mide? ¿Dónde se presenta y qué información debe revelarse? La tutoría siguiente no será el primer contacto, no debe ser el primer contacto con el tema. Entonces, antes usted deberá estudiar esta presentación como la videoclase, consultar el PDF, participar en las actividades propuestas como el foro y el cuestionario individual y ya durante el encuentro aclararemos los puntos críticos, desarrollaremos un ejemplo que esté completo y realizaremos el taller individual. Luego de esto, pues entran ustedes en grupo. Los CIPAs elaborarán el primer avance del caso propuesto para este curso comercializadora Andina SAS. Les recomiendo que tengan a mano cuaderno, calculador, archivo de Excel y cuando aparezca un procedimiento detenga el video y trate de resolverlo antes de continuar. La hoja de cálculo servirá para comprobar el trabajo, pero la decisión contable debe quedar sustentada con la norma, la política y los hechos del caso. Hablemos de la ruta de aprendizaje. Esta ruta tiene 5 momentos. Primero, partiremos de una dificultad frecuente. Creer que una factura, un contrato o un pago son suficientes para decidir el registro. Los documentos son evidencias, realmente, pero no reemplazan el análisis del hecho económico. Luego ubicaremos el marco colombiano. Comercializadora andina está clasificada en el grupo 2. Luego entonces aplica para las NIF pymes incorporadas en el decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios. También distinguiremos ese marco obligatorio de la tercera edición internacional que fue emitida en 2025, el año pasado, cuya vigencia internacional comienza en 2027 y que no sustituye automáticamente o de forma automática la regulación colombiana. Hablaremos de eso. En tercer momento, trabajaremos 4 decisiones relacionadas. Ojo con esto: reconocer, medir, presentar y revelar. Después de eso, aplicaremos esa lógica al efectivo, a los inventarios, a la propiedad, planta y equipo, a los intangibles, a las obligaciones financieras, a los anticipos, provisiones y al patrimonio. Finalmente, resolveremos un ejemplo completo, incluyendo matriz, registros, estado de situación y revelaciones. Esta secuencia le va a permitir prepararse para el taller individual y obviamente para el avance del taller en CIPAS, en los equipos de trabajo. Una factura no decide por sí sola el registro. Imagine que una empresa paga 12 millones de pesos por una campaña publicitaria y recibe una factura completa. Si esa factura existe, ¿la empresa tiene automáticamente un activo? No. El documento prueba que ocurrió una transacción, pero todavía debemos identificar si la entidad controla un recurso capaz de generar beneficios futuros y si puede medirlo de forma que sea fiable. En muchos casos, la publicidad se consume cuando se presta el servicio y no crea un recurso controlado que pueda reconocerse como un activo. Ahora pensemos en un anticipo recibido de un cliente. El dinero entró al banco, pero tampoco significa que exista un ingreso ganado. Mientras la empresa deba entregar los bienes acordados, tiene una obligación presente. Por eso el anticipo normalmente origina
un pasivo. Entonces la tarea profesional consiste en mirar más allá del movimiento de efectivo y del nombre comercial del documento. Lo que realmente debemos hacer es reconstruir la sustancia del hecho, identificar derechos y obligaciones, aplicar el criterio de reconocimiento, seleccionamos una base de medición y dejamos una trazabilidad. En esta unidad nosotros usaremos siempre la misma pregunta. ¿Qué controla la entidad? ¿Qué debe y qué parte residual corresponde a los propietarios? ¿Qué debe lograr usted al terminar? Bueno, esta unidad se relaciona directamente con el primer resultado de aprendizaje. Realmente, al terminar usted debería poder aplicar principios y normas para el reconocimiento, la medición y la revelación de activos, pasivos y patrimonio. Ese resultado se concreta en cuatro capacidades. La primera es reconocer, decidir si los hechos cumplen la definición y los criterios aplicables. La segunda sería medir, o sea, asignar un importe inicial y comprender cómo puede cambiar posteriormente. La tercera es registrar. Registrar es representar el efecto mediante los débitos y los créditos sin que se rompa la ecuación contable. La cuarta, comunicar, o sea, ubicar las partidas en el estado de situación y explicar políticas, juicios, estimaciones, riesgos relevantes en las notas. Las evidencias oficiales son entonces una matriz de reconocimiento y medición, además de los registros y las revelaciones contables. Por eso, tanto en el taller como en el caso práctico se pedirá justificar cada decisión. Entonces, una respuesta que solo escriba el nombre de una cuenta va a ser una respuesta incompleta. Usted debe demostrar mostrar el hecho, la norma o la política que usted seleccione, el importe, el registro y obviamente la interpretación. El marco colombiano se consulta antes de registrar. En Colombia no aplicamos una norma simplemente porque la IASB la haya publicado. No necesariamente es así. La ley 1314 estableció un proceso de convergencia y el gobierno incorpora los marcos técnicos mediante decretos. Entonces, para una entidad del grupo 2, la referencia principal es el anexo técnico compilatorio número 2 de la NIF para pymes, incorporado obviamente en el decreto 2420 de 2015 y ese es compilado mediante el decreto 2483 de 2018, ¿sí? Junto con las modificaciones posteriores. El decreto 701, ahí aparece al lado de la letra verde, modificó parcialmente los marcos de los grupos 1 y 2. Para grupo 2, incorporó una modificación puntual a la sección 29 relacionada con las reglas del segundo pilar de la reforma fiscal internacional. Entonces, esa novedad debe mencionarse para mantener actualizado el marco, pero no cambia los procedimientos centrales de esta unidad sobre inventarios, propiedades, planta y equipo intangibles, provisiones o incluso los instrumentos financieros básicos. En este sentido, la Fundación IFRS emitió en febrero de 2025 la tercera edición de la NIF para pymes, efectiva internacionalmente para periodos que comiencen en 2027 con aplicación anticipada, pues permitida en el entorno internacional. En el curso estudiaremos como referencia prospectiva, pero no la presentaremos como un sustituto automático del marco colombiano que está vigente en este momento. Grupo normativo y política, dos decisiones distintas. Entonces, clasificar una entidad en grupo 2 no es lo mismo que elegir una política contable.
definitivamente. El grupo normativo determina el conjunto de normas aplicable. En el caso comercializador Andina, no emite valores, no capta ni administra ahorro del público y no cumple condiciones del grupo uno. Tampoco se encuentra dentro del marco simplificado definido para grupo 3. Por eso la conclusión documentada es grupo 2. Una vez identificado el marco, la gerencia establece unas políticas para transacciones específicas. Por ejemplo, define el método de medición posterior de la propiedad, planta y equipo dentro de las alternativas que estén permitidas. La fórmula de costo de inventarios o los criterios para determinar la vida útil de un intangible, por ejemplo. La política no puede contradecir la norma y debe aplicarse de manera que sea consistente a las transacciones similares. La idea, usted deberá dejar evidencia de ambos razonamientos. Primero, porque el caso pertenece al grupo 2, ¿cierto? ¿Por qué? Segundo, qué política se aplica a cada partida y por qué representa adecuadamente el hecho. Esta separación va a evitar dos errores. Uno, citar una NIF que no corresponde al grupo o copiar una política genérica sin conectarla con la actividad de la empresa. Sería la 2. Tres elementos explican la situación financiera. Bueno, un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de hechos pasados, del cual se esperan beneficios económicos futuros, es la definición de los activos. El control es más importante incluso que la propiedad jurídica aislada. O sea, implica esa capacidad de obtener beneficios y limitar, en alguna medida, el acceso de terceros. Por su parte, un pasivo es una obligación presente, existe hoy, surgida de hechos pasados, cuya cancelación se espera que produzca una salida de recursos que puede incorporar beneficios económicos. Entonces, la palabra presente es una palabra decisiva. Una intención futura de comprar mercancía no es todavía una obligación, pero recibir un anticipo y comprometerse a entregar productos sí puede crearla. Patrimonio. El patrimonio es la participación residual en los activos después de deducir los pasivos. O sea, no es una cuenta bancaria ni el valor que los socios puedan retirar libremente. No, 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 no. Se modifica por aportes, por resultados, por distribuciones o por otros movimientos que estén reconocidos. Entonces la ecuación activo igual a pasivo más patrimonio funciona como control, pero no decide por sí sola la clasificación. Primero identificaremos la sustancia del elemento y luego comprobamos el equilibrio. Reconocer exige superar cuatro filtros: definición, hecho pasado, probabilidad y medición fiable. Reconocer significa incorporar una partida en los estados financieros con una descripción y un importe monetario. Bajo el marco normativo colombiano del Grupo 2 utilizado en esta unidad, primero que todo verificaremos que el hecho corresponda a la definición de un elemento. Luego identificamos el evento pasado que creó el recurso o la obligación. El tercer filtro es la probabilidad de que los beneficios económicos asociados entren o salgan de la entidad. Y el cuarto es la medición fiable. Fiable no significa exactitud absoluta. Muchas partidas se miden mediante estimaciones razonables sustentadas. Por ejemplo, una provisión puede reconocerse aunque su importe final no sea conocido con precisión. Si una partida no supera los criterios de reconocimiento, todavía puede requerir una revelación. Una demanda posible, una demanda puede no originar una provisión, pero sí una nota como pasivo contingente. Entonces la decisión debe quedar documentada. La idea es que en la matriz escribiremos la definición, el hecho pasado, la probabilidad, la base de medición,
la conclusión y el soporte. Y esta estructura va a evitar registrar por intuición o por el nombre que aparece en una factura. Es importante la matriz realmente por esto. Medir es asignar un importe con una base que sea coherente. A ver, después de decidir que una partida se reconoce, debemos asignarle un importe. En la medición inicial es común utilizar el costo o el precio de transacción, pero la composición del costo depende de la partida. En inventario se incluyen costos de compra, transformación y otros necesarios para dejarlos en la ubicación y en las condiciones actuales. Fíjese que en propiedad, planta y equipo se incluyen los desembolsos directamente atribuibles para que el activo quede y esté disponible para su uso. Ya la medición posterior responde a otra pregunta. ¿Cómo se actualizará el importe mientras la partida permanezca reconocida? Por ejemplo, un inventario se compra con su precio de venta estimado menos costos de terminación y de venta. Un activo financiero básico puede medirse al costo amortizado. Una propiedad, planta y equipo suele presentarse al costo menos la depreciación y el deterioro según la política y la sección aplicable. Entonces no debemos usar la misma base para todo, ni escoger la cifra que produzca el resultado que para mí sea más conveniente. La base realmente debe estar permitida, ser una base consistente y responder a la naturaleza de la partida. En las notas se revelan las políticas y cuando sean significativos los juicios y las estimaciones que se utilicen. Presentar y revelar completan el registro. Hablemos de presentar. ¿Qué significa? Presentar significa organizar las partidas en los estados financieros con denominaciones y clasificaciones que sean comprensibles. Presentar. Ahora hablemos de revelar. Revelar significa proporcionar en las notas la información que permite entender importes, políticas, riesgos, estimaciones y hechos que puedan ser relevantes que obviamente no caben en una sola línea del informe del estado de situación financiera. En el estado de situación financiera se distinguen normalmente las cuentas activos y pasivos corrientes y no corrientes. Salvo que una presentación basada en liquidez pueda resultar más fiable y más relevante. Salvo esto. Las partidas materiales o de naturaleza distinta no deben ocultarse dentro de un saldo que sea genérico. Por ejemplo, un anticipo del cliente no debería confundirse con una obligación financiera bancaria si sus naturalezas y riesgos son diferentes. Entonces las notas deben mantener esa trazabilidad. Una política contable no es una copia extensa de la norma. Explica más bien cómo la entidad aplica el requerimiento de sus operaciones o a sus operaciones. También revelan juicios y fuentes de incertidumbre de estimación cuando éstas puedan afectar significativamente los importes. Entonces esta unidad preparará un extracto del estado de situación financiera y un breve proyecto de revelaciones. Ya en la siguiente unidad integraremos estados completos. Efectivo y activos financieros, derecho antes que movimiento. Lea lo que dice la diapositiva mientras yo le explico que el efectivo es el activo más evidente.
pero no todo desembolso deja de ser activo cuando sale del banco. O sea, es decir, si la empresa entrega un depósito reembolsable para garantizar un contrato de arrendamiento, pues conserva un derecho contractual, derecho, ¿cierto?, a recibir un efectivo en el futuro. Y ese derecho se puede reconocer como un activo financiero. Así las cosas, en los instrumentos financieros básicos, la medición suele partir del precio de transacción. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación o quizás incorpora algunas condiciones especiales, debe evaluarse el valor presente. Los costos de transacción directamente atribuibles pueden formar parte de la medición cuando el instrumento no se mide posteriormente a valor razonable con cambios en resultados. Después del reconocimiento inicial, muchos instrumentos básicos se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo menos deterioro. Entonces, bueno, ya la idea es que en esta unidad no construiremos todavía todo el cuadro de amortización, pero sí vamos a identificar que el valor contractual y el valor en libros puede llegar a ser diferentes. En el caso, el préstamo bancario tiene un valor nominal de 120 millones y costos de transacción de 3 millones. Por eso su medición inicial neta será 117 millones. Inventarios. El costo termina donde el bien está listo. Importante, el costo de los inventarios incluye el precio de compra neto de descuentos comerciales, ¿sí? Incluye el precio de compra, los aranceles, los impuestos no recuperables, el transporte y otros desembolsos necesarios para dejar siempre los bienes en su ubicación y en condición actual. Por eso la factura no siempre contiene el costo completo. Un flete de adquisición puede formar parte del inventario. También existen desembolsos que no se capitalizan, como los desperdicios anormales, un almacenamiento que no sea necesario dentro del proceso productivo, costos administrativos que no contribuyen a ubicar o a condicionar el inventario y costos de venta. Entonces, la clasificación debe basarse en la función del desembolso. En la medición posterior, el importe no debe exceder el valor que la entidad espera recuperar mediante la venta. La NIF para las pymes utiliza la comparación entre costo y precio de venta estimado menos costos de terminación y venta. Si este valor es menor, pues se reconoce un deterioro. En el caso de Comercializadora Andina, una porción del inventario con costo de 12 millones tiene un importe recuperable de 7 millones. La diferencia de esos 5 millones reduce el inventario y obviamente afecta al resultado. PPE, propiedad, planta y equipo. Una propiedad, planta y equipo es un activo tangible que se mantiene para producir, para suministrar bienes o servicios, arrendar a terceros o cumplir funciones administrativas y se espera utilizar durante más de un periodo. El costo inicial, en este caso, incluye tanto el precio de adquisición y los desembolsos que estén directamente atribuibles para que ese activo esté en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar. Una máquina, por ejemplo, comprada por financiación, no se registra únicamente cuando se paga. Si la entidad recibe el control y el activo está disponible bajo las condiciones acordadas, reconoce el recurso y la obligación correspondiente. La forma de pago no cambia para nada la naturaleza del activo. Ya en la medición posterior,
el importe se reduce mediante depreciación y mediante deterioro. Cuando existen componentes significativos con patrones de consumo diferentes, pues se deben analizar por separado. Entonces, en el ejemplo y en el caso nos concentraremos en la medición inicial y dejaremos preparada la política. Las vidas útiles, los valores residuales y los métodos de depreciación son estimaciones que deberían revisarse cuando se cambien las expectativas de uso del bien. Intangibles, identificabilidad y control son indispensables. Hablemos de esto. Un activo intangible es un recurso identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. Entonces, la identificabilidad puede surgir porque el activo es separable o porque nace de derechos contractuales o de derechos legales. Una licencia de software adquirida por 3 años puede cumplir esas condiciones si la entidad controla el derecho de uso y obviamente si espera a partir de ella beneficios a futuro. No todo conocimiento, la reputación podría reconocerse. Ahora, la capacitación del personal, la publicidad, las marcas generadas internamente y la reputación comercial suelen carecer del control o de la identificabilidad exigidos para reconocer un activo separado. El hecho de que un desembolso beneficie a la empresa no basta. En estos casos, el costo inicial incluye el precio y los desembolsos directamente atribuibles a preparar el activo para su uso. Posteriormente se aplica amortización y deterioro bajo la NIF para pymes, incorporada en Colombia. Esos intangibles se tratan con vida útil finita, finita. Si no puede estimarse con fiabilidad, se aplica el periodo previsto en el marco. En el caso de la licencia y la implementación directa necesaria, se medirán en conjunto por 34 millones de pesos para el ejemplo. Los pasivos no dependen de que ya exista una factura. La obligación nace del hecho pasado y de la falta de una alternativa realista para evitarla. Bueno, un pasivo se reconoce cuando existe una obligación presente surgida de un hecho pasado y se espera una salida de recursos. Entonces la factura puede ser un soporte, pero la obligación puede existir antes de que el documento se emita. También puede ocurrir lo contrario, ¿no? Un documento recibido no representa automáticamente un pasivo si no existe una obligación de la entidad. Cuando un banco, por ejemplo, financia directamente la compra de una máquina, la empresa recibe un recurso y obviamente asume un deber contractual de pago. En un anticipo de cliente, la entrada de efectivo no incrementa de inmediato el patrimonio porque la empresa todavía debe entregar los productos o devolver el dinero bajo las condiciones que hayan sido pactadas. Luego entonces la medición de un activo financiero básico comienza con el precio de transacción ajustado por costos directamente atribuibles cuando corresponda. Después puede aplicarse el costo amortizado. Además, el importe debe revisarse, ¿no? Deben revisarse el plazo, las garantías, la tasa, las condiciones, los riesgos. Y esta información, pues, es necesaria para clasificar y para revelar la obligación de forma tal que sea comprensible. Provisión y contingencia no son sinónimos. Una provisión es un pasivo cuyo importe o vencimiento presenta incertidumbre. O sea, se reconoce cuando existe una obligación presente. Es probable también una salida de recursos y puede realizarse una estimación que sea fiable. El mejor estimado debería reflejar el importe que la entidad pagaría racionalmente para cancelar la obligación
o transferirla en la fecha de reporte. Un pasivo contingente se relaciona con una obligación posible que depende de eventos futuros que son inciertos o con una obligación presente que no se reconoce porque la salida no es probable o no puede medirse con suficiente fiabilidad. En estos casos normalmente se revela la naturaleza, una estimación del efecto financiero, cuando sea practicable y las incertidumbres sean pues relevantes. Entonces, en el ejemplo, para el caso, los abogados consideran probable una salida de 8 millones por un litigio y existe evidencia suficiente para estimarla. Se reconoce entonces una provisión. Otra reclamación por 15 millones se considera solamente posible, no se registra, pero se prepara una revelación. Entonces el juicio debe basarse en información de expertos y actualizarse cuando cambien los hechos. Patrimonio es el residuo, no una obligación ordinaria. El patrimonio representa la participación residual después de deducir los pasivos. Cuando los socios aportan efectivo o bienes y la entidad no asume una obligación contractual de devolverlos en condiciones equivalentes a una deuda, el aporte aumenta el patrimonio. Sin embargo, el nombre jurídico o comercial de un instrumento no decide su clasificación. Si un acuerdo obliga a la entidad a entregar efectivo o un activo financiero, puede existir un pasivo aunque el documento utilice expresiones asociadas a capital. Por eso se analiza la sustancia contractual. Los resultados también modifican el patrimonio. Una provisión reconocida reduce el resultado y en consecuencia el patrimonio acumulado. Lo mismo ocurre con el deterioro de inventarios. En el caso, el capital aportado es de 260 millones, si no estoy mal, pero el patrimonio final de avance será menor por las pérdidas de deterioro y provisión. Este vínculo muestra que la ecuación contable no es estática. Cada reconocimiento tiene efectos conectados. Política, estimación y juicio cumplen funciones diferentes. Política, estimación y juicio. Una política contable es el principio, o sea, la base o la práctica específica que la entidad adopta para preparar y presentar la información, mientras que una estimación es un importe sujeto a incertidumbre de medición como una vida útil, un deterioro o el mejor estimado de una provisión. Un juicio, por su parte, es una conclusión profesional que es necesaria para aplicar la política a hechos que no se resuelven de forma mecánica. Esta distinción importa porque los cambios se tratan de manera diferente. Entonces, cambiar una política requiere una justificación normativa, unas reglas de transición. Actualizar una estimación por nueva información suele afectar el periodo de cambio y si corresponde, periodos futuros también. Corregir un error implica que la información disponible fue omitida o utilizada en forma incorrecta. En el portafolio de grupos de trabajo CIPAS, cada decisión relevante debe identificar cuál de esas categorías interviene. Por ejemplo, decidir que un litigio presenta una salida probable es un juicio sustentado en el concepto jurídico. Asignar 18 millones es una estimación y describir cómo se reconocen las provisiones ya forma parte de una política contable. Entonces hay que separarlos para poder fortalecer la argumentación. Ejemplo integral, distribuciones aulas SAS. Antes de resolver el taller, ojo, vamos a trabajar un ejemplo completo para que a ustedes les quede mucho más sencillo en el caso individual y en lo que estamos trabajando en los grupos de trabajo, en los CIPAS. Distribuciones Aula SAS es una empresa ficticia
obviamente del grupo 2 que inició operaciones. Todo es académico, cifras y todo, y vamos a expresarlas en pesos colombianos. La empresa recibe aportes por 100 millones en efectivo y 20 millones en mobiliario. Compra inventarios al contado por 30 millones, adquiere una máquina por 80 millones, pagando 20 y financiando 60 millones. Compra una licencia de software por 10 millones. Entrega un depósito reembolsable de 5 millones, recibe un anticipo de un cliente por 12 millones y finalmente pues enfrenta dos reclamaciones, una probable y estimable en 8 millones y otra solamente posible por 15 millones. Aplicaremos un procedimiento de 7 pasos. 7 pasos. Leer el hecho, identificar datos, seleccionar la selección y la política, evaluar reconocimiento, medir, registrar, comprobar y explicar. Observe que la reclamación probable genera una provisión y una pérdida, mientras la reclamación posible solo se revela. Este contraste será importante para el taller. Aquí está. Primer paso. ¿Qué hay que hacer? Leer los hechos antes de elegir cuentas. El primer paso es ordenar los hechos. Los aportes originan recursos controlados y una participación de los propietarios, si se fija. La compra de inventarios transforma efectivo en bienes que son destinados a la venta, la comercialización. La máquina crea propiedad, planta y equipo y como se financia parcialmente, también un pasivo financiero. La licencia representa un derecho que es identificable y controlado. Se reconoce como intangible. El depósito reembolsable no es gasto porque la empresa mantiene el derecho contractual a recuperar el efectivo. El anticipo del cliente tampoco es un ingreso todavía. Existe la obligación de entregar productos. En la reclamación probable, el concepto jurídico indica que existe una obligación presente y que la salida es probable. El mejor estimado es 8 millones, por lo cual se reconoce una provisión y una pérdida. La segunda reclamación es posible, no se registra. Esta lectura muestra por qué debemos separar hechos, soportes y conclusiones antes de debitar o acreditar. Si empezamos por el nombre de la cuenta es fácil confundir depósito con gasto, anticipo con ingreso o reclamación con una obligación automática. Matriz, paso 2, matriz de reconocimiento y medición. La matriz resume el razonamiento, pero no debe convertirse en una tabla que sea mecánica. Ojo con esto. En los aportes se reconocen 120 millones de activos y 100 en el banco y 20 en mobiliario. El patrimonio aumenta en el mismo importe. En la máquina se reconocen un activo por 80 millones y un pasivo por 60 y el resto es un pago en efectivo. El anticipo se reconoce como pasivo por 12 millones porque la empresa tiene una obligación de desempeño. En la reclamación posible no se reconoce en pasivo. El importe de 15 millones ayuda a dimensionar la exposición, pero no se incorpora al estado de situación financiera mientras esa obligación permanezca posible y no probable. Entonces, la matriz completa disponible en la guía y en el Excel incluye inventarios, software, depósito y provisión. Para cada fila se registra soporte, sección aplicable, política, juicio y conclusión. Y esta evidencia permite que otra persona reconstruya la decisión. Entonces, una buena matriz no dice solamente sí o no, sino que explica por qué y deja claro qué información podría cambiar la conclusión. Paso 3. Los registros conservan la ecuación. Los registros traducen la matriz al sistema contable. En los aportes se debita banco por 100 millones, inmobiliario por 20.
Se acredita capital por 120, la máquina se debita por 80, se acredita banco por 20 y obligación financiera por 60. El anticipo debita banco y acredita un pasivo por 12. En cuanto a la provisión, se reconoce debitando una pérdida y acreditando el pasivo por 8 millones. Aunque la pérdida pertenece al desempeño del periodo, la incluimos aquí porque es contrapartida necesaria para reconocer el pasivo y porque reduce el patrimonio acumulado. La unidad siguiente ya profundizará en esas cuentas de resultado. La tabla visible, lo que observa, muestra operaciones que son representativas. El desarrollo completo incorpora el inventario, el software y el depósito. El, el control consiste en sumar débitos y créditos. Ambos totalizan 265 millones. Si no coinciden, debe revisar la transacción antes de preparar el estado. Recuerde que el equilibrio no prueba que la clasificación sea correcta, pero sí detecta errores aritméticos en la contrapartida. Paso 4. Estado de situación financiera comprobado. El banco termina en 47 millones, 100 de aporte, menos 30 de inventario, menos 20 por la máquina, menos 10 por el software, menos 5 del depósito y más 12 del anticipo. Los inventarios son 30. La propiedad, planta y equipo suma 100, 20 aportados y 80 adquiridos. El intangible y el depósito suman 15. Los activos totalizan 192 millones. Los pasivos son 80 millones, 60 del préstamo, 12 del anticipo y 8 de la provisión. El patrimonio comienza con capital por 120, pero se reduce en 8 por la pérdida asociada a la provisión. Queda en 112. La ecuación cumple. 192 es igual a 80 más 112. La reclamación posible de 15 millones no aparece dentro del total de pasivos. Mire, se presenta en una nota de contingencias explicando su naturaleza y su incertidumbre. ¿Qué va a hacer esta separación? Esta separación evita que se infle el pasivo y al mismo tiempo impide ocultar información que sea relevante para los usuarios. Comprobar no es repetir, es buscar inconsistencias. La comprobación tiene menos 4 niveles al menos, ¿cierto? Primero, débitos y créditos deben coincidir. Segundo, la ecuación contable debe equilibrarse. Tercero, cada saldo debe poder rastrear hasta su soporte, su matriz y la política contable. Y cuarto, las revelaciones deben ser coherentes con lo reconocido y con lo no reconocido. Un registro puede equilibrar y estar conceptualmente equivocado. Si debitamos un activo publicitario y acreditamos banco, la ecuación se mantiene aunque el desembolso no cumpla la definición de activo. Por eso el control matemático se combina con el control normativo. Los errores frecuentes en este caso serían reconocer anticipos como ingresos, registrar depósitos reembolsables como gastos, sumar contingencias a los pasivos, omitir costos directamente atribuibles, tratar costos de transacción de una obligación como un activo separado y copiar políticas sin adoptarlas. Entonces la hoja de cálculo incluye alertas, pero la explicación final debe ser humana, verificable y que esté conectada con hechos. Entramos a la parte final con el reto comercializador Andina SAS. Recuerde que es una empresa ficticia que se dedica a comercializar empaques sostenibles para restaurantes y pequeños negocios. El acuerdo no había definido su actividad ni sus cifras, sino que se establecen como parte del caso, ¿no? Entonces, las entidades se clasifican en grupo 2 y desarrollará, en este caso, para la comercializadora andina, ¿no? Grupo 2.
Vamos a desarrollar un portafolio acumulativo durante esas 5 unidades donde el primer avance, el equipo va a justificar el grupo normativo, analizará 11 partidas y preparará la matriz de reconocimiento y medición. Va a registrar los hechos, va a elaborar un extracto del estado de situación financiera y va a redactar políticas y revelaciones breves, cortas. El enunciado completo, las cifras y la lista de verificación se habilitarán después de la tutoría. No están en esta presentación para que no se anticipe todo, simplemente para que usted tenga, digamos que la posibilidad de una mirada desde lo general y lo vaya analizando. La idea es que el producto debe mostrar trazabilidad. Cada saldo conecta con un soporte, con una política, con un juicio, con una estimación, con un registro. Entonces la recomendación no se limita a que usted obtenga una cifra, sino que el grupo explique por qué una reclamación se reconoce, otra se revela, por qué el préstamo inicia en un importe diferente de su valor nominal y cómo el deterioro modifica el inventario y el patrimonio. Esa es la idea. Nada difícil, yo sé que mucho concepto, mucha cosita, pero con los videos de apoyo también podrá ser más sencillo comprenderlo. Cerramos con 4 ideas. Primera, el soporte prueba el hecho, ¿sí? Pero la norma y la sustancia determinan el elemento. Segunda, reconocer y medir son decisiones distintas. Una partida puede cumplir la definición y todavía exigir una base específica. Tercera, presentar y revelar completan el registro porque permiten que el usuario comprenda políticas, riesgos e incertidumbres. Cuarta, la trazabilidad conecta soporte, matriz, asiento, estado financiero y nota. Recuerden participar en las actividades antes de la tutoría, tener el taller a la mano y si es posible, si quieren, un equipo con Excel y durante la sesión desarrollaremos otro caso con datos diferentes del ejemplo. Ya el trabajo en CIPAS dará fe de la apropiación y aplicación del conocimiento. La siguiente unidad ya estudiaremos ingresos, costos, gastos. La conexión aparecerá luego en su momento. Ya en la unidad 2 vamos a analizar en detalle cuándo se reconoce el efecto y cómo se presenta en un periodo contable. Fue un placer, espero la explicación haya servido y ya en el ejercicio práctico pues todo tendrá un poco más de coherencia. Les deseo que tengan un feliz resto de tiempo. Bendiciones.